que desde el punto de vista de ese proceso de selección, algunas mínimas características que caracteriza, valga la redundancia, los materiales. Lo que nosotros podemos hacer hasta ahora, digamos, es hacer alguna interacción con el diseño general de algún sistema mecánico, de algún componente, o una verificación. Cuando hablamos de diseño, lo que estamos diciendo a nivel de esta materia es que vamos a hacer un dimensionado está bien, vamos a darle características geométricas o de tamaño a una determinada pieza para que cumpla con determinados requisitos. Y digamos, el ámbito de aplicación de la materia, entonces, dimensionar o dar características geométricas para que tenga la resistencia, entre comillas, porque la resistencia hay que definirla y hay muchas formas de definirla, la resistencia mecánica del componente. Y cuando hablamos de verificación, ya tenemos un dimensionado. Entonces, cuando hablamos de verificación, lo que estamos viendo es comparar, digamos, de alguna manera, lo que tenemos ¿no es cierto?, en su resistencia mecánica. Y son dos procesos inversos, es decir, un proceso de verificación sería, tengo el eje de una maquinaria y quiero verificar cuál es su resistencia, bueno, a la deformación, a la plasticidad, es decir, yo defino cuál es la verificación que estoy haciendo. Ya tengo las dimensiones, o sea, cuando yo hago verificación tengo dimensiones y materiales. Y lo que recalculo es el estado tensional. Es decir, cuando yo hago una verificación, lo que calculo es el estado tensional. Y ese estado tensional, luego tengo que hacer una decisión, que es ver si la pieza satisface las condiciones que me impone la verificación que estoy haciendo. Que puede ser varias, y muy complicadas o muy sencillas. Cuando hago diseño, entonces, yo lo que tengo es una propiedad de un material, ya tengo un material, o lo elijo, y tendré que dimensionar, darle el tamaño y la forma necesaria para que esa pieza trabaje bajo determinadas condiciones. Son dos procesos, de alguna manera, opuestos. Dentro de la verificación hay una segunda etapa o una vertiente que sería no hay palabra en castellano, en inglés se llama re-rating, ¿no es cierto? Re-rating, que significa readecuar una determinada estructura, pieza, instalación, para trabajar en forma diferente, es decir, una variación de lo que se llama las condiciones operativas. Eso se hace actualmente permanentemente en todo el mundo porque hay estructuras viejas que están funcionando. Como estructura estamos hablando desde barco, aviones, oleoductos, petroquímicas, cosas importantes que vale la pena hacerlas seguir funcionando y bajo condiciones operativas diferentes. Ya sea porque se aumenta su capacidad productiva o porque cambian los productos que están trabajando, etc. Entonces, eso estaría dentro del ámbito de la verificación, que es una actualización, una verificación en las cuales las condiciones cambiaron. Y las condiciones pueden ser condiciones operativas, como dije yo recién, o puede ser que el sistema se haya degradado, ¿no es cierto?, el material, por ejemplo, debido a diferentes procesos, puede ser corrosión, fatiga, etcétera, etcétera. Y entonces yo tengo que agarrar el material que originalmente se había elegido, que estaba especificado,
tengo que ver en qué condición está ahora, y con la nueva condición, o sea, va a haber una condición del material, una condición del material que ha variado, y tendría que hacer una nueva verificación para ver si la estructura puede seguir funcionando, si puede funcionar a mayor capacidad, a mayores solicitaciones, ya sea térmicas, mecánicas, químicas, de corrosión, etcétera, o por el contrario, si puedo seguir funcionando con los coeficientes de seguridad adecuados, reduciendo, por ejemplo, la capacidad operativa de la máquina. Desde el punto de vista del diseño, digamos, la selección de un material tiene que obedecer a una infinidad de criterios. Nosotros vamos a ver criterios de resistencia, pero por supuesto cuando yo elijo un material para un determinado proyecto, tendré que tener en cuenta cientos de cosas, el peso, el precio, por ejemplo, la disponibilidad, problemas ecológicos, maquinabilidad, resistencia a la corrosión, etcétera, etcétera. O sea, la resistencia, lo que nosotros estamos viendo ahora en el alcance de esta materia, es sumamente importante, por supuesto, pero es solamente uno de los factores a tener en cuenta en la selección de material. Lo interesante es que toda esta actividad, ¿no es cierto?, está regida en la práctica de la ingeniería por códigos y estándares. Ustedes se van a encontrar enseguida que empiecen, digamos, a generar proyectos, a participar en proyectos de investigación, etcétera, que van a tener que ir cumpliendo y conociendo los que son los códigos estándar y estándares de, por ejemplo, el diseño mecánico. Entonces, aparecen esos códigos estándar que son como leyes de aplicación prácticamente universal. Digamos, la industria, el ámbito científico se pone de acuerdo en aceptar determinados códigos y estándares para trabajar en forma uniforme. Bueno, los códigos estándares son cosas parecidas, pero bueno, hay que diferenciarlas. Un código es son especificaciones, las dos cosas son especificaciones, es decir, es una lista de especificaciones que yo tengo que utilizar, por ejemplo, para hacer el análisis, diseño de una pieza, y un código lo que asegura es un grado de seguridad, eficiencia, rendimiento y calidad. Es decir, el código es un resumen, digamos, de qué es lo que yo tengo que cumplir de mínima, básicamente para determinar un grado específico de seguridad en la operación de un determinado sistema mecánico. Sí, aparecen muchos códigos, por ejemplo, código de construcciones metálicas, código para la fabricación de recipientes a presión. Ahora vamos a ver una lista de códigos. Y los estándares lo que aseguran es que, digamos, voy a tener uniformidad en la calidad, también en la eficiencia, pero básicamente en la calidad. Yo tengo estándares que me definen niveles de calidad, por ejemplo, para los metales. Entonces yo voy a tener un estándar que me dice que tal material, si cumple con ese estándar, yo voy a estar seguro de que ese material, ¿no es cierto?, va a satisfacer, digamos, una cantidad que está definido por el estándar, una cantidad de propiedades mecánicas, y que si no, no puede entrar dentro de ese estándar. Es decir, es un reaseguro en la calidad que estoy utilizando, que estoy comprando, que estoy vendiendo, y que aparte esa calidad es uniforme, lo cual me permite de alguna manera simplificar, digamos, las especificaciones para fabricar algo. Entonces aparecen esas dos cosas, códigos y estándares, que ustedes tienen que saber que existen y que son eh,
imperiosos, digamos, a la hora de participar, digamos, de un proceso de diseño, verificación o re-rating de algún sistema mecánico, electromecánico, etc. Cuando se eligen materiales para un determinado proyecto, eh, los materiales deben satisfacer determinadas condiciones. En el proyecto uno tiene que estar seguro, digamos, que obviamente el producto debe ser funcional, que sirve para lo que estoy haciendo. La seguridad es primordial. Pero bueno, aparecen temas de utilización, como que tenga confiabilidad, que sea competitivo por ahí económicamente, utilizable para básicamente para cualquiera que quiera utilizarlo, que no tenga que ser un experto para utilizar el producto que estoy fabricando, que se pueda fabricar y de alguna manera que sea, digamos, útil, se pueda ser adquirido, digamos, entre comillas, por el usuario. El usuario puede ser una persona, el Estado, etcétera, etcétera, la sociedad. Entonces, lo que nos tiene que quedar hasta ahora es que la resistencia mecánica, que es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es uno de los factores que se tienen en cuenta en la elección de determinado material, ¿no es cierto? Y puede ser uno de los factores determinantes, pero no siempre. Bueno, acá tenemos una lista, esto es importante haberlo visto alguna vez, de los eh, códigos y estándar que es más comúnmente usado en la industria. Eh, Hay muchos más y en cada país tiene los suyos. En la Argentina utilizamos las normas IRAM con la gran ventaja de que las normas IRAM siguen básicamente al pie de la letra muchísimos de estos códigos que están escritos acá. Entonces, para participar en proyectos un poco más internacionales o cuando uno lee papers o analiza proyectos de estructura, piezas, maquinarias que vienen de afuera, los códigos son los códigos más conocidos internacionales, que son estos que están acá. Básicamente, IRAM reproduce estos códigos en las partes principales, pero es muy difícil encontrar especificaciones en las cuales figuren explícitamente los códigos IRAM. Más fácilmente uno encuentra, por ejemplo, normas ASM, ASME, etcétera, etcétera. Cada cual tiene su rango de aplicación y esos códigos están disponibles a veces y a veces hay que conseguirlos. Y en la práctica profesional es imperioso saber que esos códigos existen y que son de aplicación, por lo general, obligatoria. Hay algunos códigos que se llaman prácticas recomendadas, ustedes van a ver, en los cuales uno sigue esas prácticas recomendadas para obtener buenos resultados, por lo menos tener, digamos, la seguridad de que está siguiendo el camino correcto en el diseño, elección de materiales, aplicación, procedimientos, etc. Voy a dejar de compartir porque voy a cambiar de filmina. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, esto es genérico, es para que tengan un panorama general de cómo viene la mano de la elección de los materiales. Y nos vamos a focalizar en la parte solamente de resistencia a los materiales. Fíjense que esto es una página, digamos, del tema de la elección de los materiales. Aquellos que cursen materiales o de la carrera de materiales, bueno, son materias y materia el tema de elección de materiales. Nosotros nos vamos a centrar, de acuerdo a lo que venimos aprendiendo hasta ahora, que, digamos, elegimos un material para hacer un diseño o una verificación, utilizando dos criterios que ya conocemos, o que sabemos calcular de alguna manera: la deformación y la resistencia mecánica. La deformación, bueno, es aquello de, ¿cuál es la deformación que yo admito en una determinada estructura para considerarla útil, segura, utilizable?
¿no? Es esto que venimos haciendo hasta ahora, que si yo tengo un puente, ¿no es cierto? Yo puedo satisfacer condiciones de resistencia y deformación, o una a la otra. Por ejemplo, si yo tuviera que cruzar de una pared a la otra y poner un tablón de madera, ¿no? Tiene 5 metros, yo puedo poner un tablón de 1 pulgada. Y seguramente 1 pulgada, la madera viene en pulgada, ¿no es cierto? Una 25 milímetros de madera, seguramente yo puedo pasar caminando por ahí arriba, pero seguramente el tablón va a ser una cosa así y no me voy a sentir muy seguro. Es decir, si bien este, cumple con la hipótesis de resistencia, no se va a romper, aunque pasen 2 personas, pero la rigidez no es la necesaria, ¿no es cierto? Y esa rigidez necesaria la defino yo, la define el usuario, la define el proyecto. Entonces hay dos condiciones limitantes, fundamentalmente, en este tipo de elección de material. Y por supuesto también, si estamos dimensionando el tamaño de las piezas. ¿Cuál va a ser la deformación admisible? Y por supuesto, va a ser la resistencia de esa pieza antes de que, digamos, entre comillas, se rompa. Entonces hay que definir qué significa que se rompe una pieza. Entonces, hay que definir cuál es la deformación admisible, ¿no es cierto? El delta admisible, y, ¿no es cierto? Y cuál es el criterio de rotura. Esas dos cosas las tengo que tener definidas, o la defino yo en mi proyecto, o me la impone, ¿quién? Una norma. Es decir, si yo voy a calcular un soporte por una máquina, habrá una norma que me define cuáles son las flechas máximas. Si yo voy a poner acá arriba una máquina, me va a definir cuál es la flecha máxima de la viga donde estoy poniendo la máquina, para que su utilización resulte segura desde el punto de vista de la, la propagación de vibraciones, oscilaciones, fatiga, etcétera, etcétera. O sea, este delta máximo me lo está imponiendo, como dijimos recién, una norma. La tengo que ir a buscar y ver cuál es. Y los criterios de rotura, y los criterios de rotura también. Los criterios de rotura para diferentes aplicaciones dice, esto se rompe cuando pasa tal cosa. Eso es lo que vamos a ir viendo cuál es la nomenclatura para entender precisamente, poder hacer cuentas basado en los criterios de admisibilidad de deformaciones y de criterios de rotura. Esto es un PowerPoint, Marcelo, ¿cómo se puede? Entonces, nos vamos a basar por ahora en los materiales, entre comillas, sencillos, básicamente materiales metálicos, por ejemplo, en los cuales digamos, las estructuras usan el 80% de los materiales, obedecen a los lineamientos, digamos, de los materiales metálicos, y si no, los vamos a asumir como tales, pero, digamos, muchísimas de las cosas que vamos diciendo acá se reproducen también para materiales no metálicos, compuestos, elastómeros, etcétera, etcétera, con variaciones importantes en lo que se llaman ecuaciones constitutivas, que me dicen cómo se comporta el material frente a la solicitación frente a las solicitaciones, deformaciones, etcétera. El comportamiento más sencillo, por eso es que empezamos por acá, serían los materiales isótropos homogéneos, tipo, entre comillas, metálicos. Y uno de los ensayos más, que más extensamente se hacen para determinadas propiedades mecánicas, el ensayo de tracción. El ensayo de tracción, como digo siempre, lo van a ver en todas las materias, digamos. Pero bueno, acá vamos a hacer una introducción muy sucinta para poder utilizar la nomenclatura y ver de qué estamos hablando en forma puesta en común para todos. En el ensayo de tracción uno supone que el material es isótropo y homogéneo, lo cual no siempre sucede. Y cuando esto no sucede, bueno, el ensayo de tracción está adaptado, se adapta a la falta de homogeneidad o isotropía del material.
Ensayo de tracción es sacar una muestra del material y formar, o tornear, o moldear, lo que se llama una probeta. Y la probeta está normalizada. Fíjense que acá de vuelta apareció el tema de las normas. Esta probeta yo la puedo hacer de cualquier tamaño, de cualquier forma, pero los resultados por ahí no van a ser de todo comparables si las formas son muy diferentes. Es decir, yo hago una probeta normalizada. ¿Y por qué la hago normalizada si lo que estoy sacando es una propiedad del material? Porque en realidad la propiedad del material que estoy sacando, ¿no es cierto?, es una propiedad que por ahí puede depender del tamaño, forma de la probeta, lo cual es una contradicción en sí misma, pero este, al asegurarme de que la probeta está normalizada, yo puedo hacer una comparación un poco más independiente de lo que es tamaño, forma, geometría general. Estoy de acuerdo que si la resistencia de un material no puede depender de la probeta que yo estoy haciendo, pero puede suceder que sí, en general sucede. Es decir, las propiedades mecánicas que yo saco de un ensayo de tracción, propiedades mecánicas, es una convención al respecto. Es decir, yo me pongo de acuerdo con mucha gente, decir que la resistencia a la tracción de un determinado material, ¿no es cierto?, es lo que surge de un ensayo a la tracción con una determinada probeta. Alguien me dirá, bueno, pero si yo hago una probeta diferente, le saco una propiedad diferente. Bueno, puede haber variaciones, por eso es que es importante, salió el cartelito, es importante, digamos, la normalización de las probetas, o cuando uno reporta una propiedad mecánica que se obtiene de un ensayo de tracción de un determinado material, uno reporta con qué probeta lo hizo. Entonces, si hay diferencias, se sabe por qué puede surgir esas diferencias, si son relevantes o no. Ese ensayo de tracción, que como digo es el más común, se hace en una máquina que se llama ensayo de tracción. Las hay de diferentes modelos, tamaños, capacidades, y básicamente tiene dos cabezales que agarran la probeta. La probeta tiene dos lugares donde se agarran, que es la parte más gruesa, después tiene una parte normalizada de diámetro, etcétera, etcétera. En realidad toda la probeta está normalizada, pero esta parte acá, esta sección está muy bien calibrada, que no tenga entallas, que no tenga rugosidad, etcétera. Y eso se agarra en estas dos probetas y simplemente lo que se hace es se sube uno de los cabezales o se baja el otro, de manera de producir un alargamiento de la probeta. Y ese alargamiento de la probeta se registra permanentemente y se arma lo que se llama un diagrama de tensión de formación. Está entrando un mensaje de la cárcel. Todas las máquinas son del mismo estilo. Las hay de algunos pocos cientos de kilos hasta de cientos de toneladas. Eso depende del tamaño de la probeta, el material que esté ensayando. Lo que se registra es el desplazamiento. Bueno, en general, en esta máquina la parte de arriba es fija, lo que se desplaza esto para abajo, creo. Lo que se registra es el desplazamiento entre las mordazas, es decir, entre la parte superior y la parte inferior, que están fijas a la mordaza. Entonces hay una parte libre de la probeta que se estira. Y lo que se hace, bueno, eso es un diagrama de lo que se estira en función de la carga. Y de ahí se sacan las propiedades del material. Pero si se corta, yo creo que tengo el zoom corto. Si se corta, arrancamos inmediatamente. Entonces,
la forma de ese diagrama es sumamente importante y determina propiedades, básicamente todas las propiedades que podemos sacar de ensayo de tracción, o sea, de la forma de la curva. Esta curva está en función del desplazamiento del cabezal y en función de la carga P. Pero esto no es muy, no es muy conveniente porque, si bien las probetas están, como dijimos, están normalizadas, para diferentes normalizaciones, yo por ahí tengo probetas más largas, mayor diámetro, etcétera, etcétera. Y conviene entonces dividir la longitud de la probeta por el desplazamiento por la longitud de la probeta, donde esta longitud, convencionalmente, repito, es la parte calibrada entre los cabezales. Es decir, hay una parte en la cual yo mido una determinada longitud, que la marco, porque es lo que yo voy a definir como la parte que se alarga, y voy a hacer las cuentas con ese L0. Entonces divido esto por L0, y lo que hago también, divido la carga por el área de esta sección, y defino la tensión, que digo yo que es uniaxial en la dirección de la carga P, y la defino como sigma. Entonces, el diagrama carga-deformación es lo mismo, carga-desplazamiento es lo mismo que el diagrama tensión-deformación, porque la estoy dividiendo los dos ejes por dos constantes, que son el área A sub 0 y el área L0. Entonces, acá es importante ver que cuando dice L0 o A sub 0, se refiere a inicial. ¿Y por qué inicial? Porque cuando yo empiezo a deformar la probeta, por supuesto la longitud cambia, la sección transversal también por Poisson. Es decir, yo tengo la sección así, por Poisson, esto empieza a ser de alguna manera una cosa así. En las puntas no se angosta tanto porque tengo mayor diámetro y menor tensión. Entonces, la parte uniforme es lo que está definido como L0, y acá hay una variación del área, que no se tiene en cuenta. Es decir, para el ensayo de tracción, la variación de área no se tiene en cuenta en el ensayo de tracción que estamos viendo acá. Dice, bueno, pero se está angostando. No importa, cuando se habla de constantes de ingenieriles, ¿no es cierto? Es una muy buena simplificación referir toda la longitud L0 y al área A sub 0. El diagrama tiene esa forma que está ahí. Puede tener varias formas. Estamos viendo. Me deja hacer zoom. No hacemos zoom nada. Entonces acá tenemos la tensión y acá tenemos la deformación. Fíjense que yo para tensión ya puse S. Las normas, de vuelta, repito, las normas ahora están utilizando S como tensión, y más que como tensión, sino como propiedad del material, y siguen usando a veces sigma para la tensión aplicada. Entonces se diferencia entre sigma, la tensión aplicada, y S, las propiedades del material. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces leemos S y nos confundimos. Incluso puede estar confundido también la bibliografía. Pero a veces sigma se pone aplicado, como la cuenta que está acá, y S como propiedad del material. Pero no siempre sucede así. Por eso hay que revisar bien cuál es la nomenclatura que se está utilizando. Esto como propiedad. Pero ya, digamos, ustedes van a encontrar mucho, entonces, S en vez de tensión como propiedad. Antiguamente se usaba sigma para todo. Y vemos que el diagrama se comporta así. Yo, a medida que voy moviendo el cabezal, es decir, cuando muevo el cabezal se va estirando, voy avanzando en esta dirección, y la carga o la tensión aplicada
se va incrementando. Entonces identifico diferentes puntos en la curva y esos puntos en la curva son lo que llamo las propiedades del material. Siempre sucede, en todos los materiales sucede que tengo una parte proporcional, ustedes ya saben, una parte lineal. Luego aparece un límite elástico, que ahora vamos a definir brevemente, y luego un punto que convencionalmente lo definimos como el límite de fluencia, aunque no haya fluencia. También lo vamos a definir. Y luego la curva generalmente se achata, llega a un máximo a veces, y luego empieza a caer hasta el punto de rotura. Este punto acá es cuando se separa la probeta en dos y por supuesto la carga cae estrepitosamente a cero, y acá se detiene el ensayo. Entonces, bueno, de este ensayo sacamos precisamente como valores importantes lo que es la tensión de fluencia, SI, el Y viene del inglés, americano, yield, SU, como la que digamos última constraint, o sea, sería la tensión última que puede alcanzar, que es la máxima de todas. Y luego hay dos puntitos que dijimos, un límite límite de proporcionalidad, donde esta parte es recta, y luego el límite elástico, a partir del cual, agarrando esto, digamos, esto viene así, viene de una parte recta, acá sería el límite proporcional y acá sería el límite elástico,